Bueno, amigas y amigos, estamos compartiendo en esta noche de Los de Afuera no son de palo una invitación muy especial para hablar de un tema muy delicado, pero además con mucha altura y con un proyecto que va a ser muy novedoso, que les va a gustar muchísimo. Recibimos desde España a la doctora Gemma Sáenz, que bueno, es doctora en psicología, tiene un máster de intervención social de la Universidad de Granada, en donde también fue doctorada. Trabaja en el Departamento de Psicología y Antropología de la Universidad de Extremadura de España y hizo un proyecto que tuve la oportunidad de escuchar y que me quedé encantado, de turismo terapéutico en el Valle del Jerte, que es un lugar espectacular. Googleé en Valle del Jerte y van a ver lo que es el lugar espectacular. Y le estaba diciendo a ella antes de salir al aire que lo traté de traspolar a nuestro Río de la Plata, a nuestro Uruguay, Argentina, a todos los países que nos están escuchando, y creo que puede ser realmente aplicable. Bienvenida a la noche de los afueros son de palo, Gemma Sáenz, y bueno, gracias por estar con nosotros. Encantada de estar aquí. Bueno, Gemma, Buenas noches y cualquier cosa, aquí estamos para resolver cualquier duda. Gema, qué interesante esto del turismo terapéutico, ¿no? Estamos acostumbrados que de repente una persona que sufre violencia de género, como decimos nosotros, violencia, acá en Uruguay hay una ley de violencia de género, se ha avanzado muchísimo con el tema de leyes de femicidio, ya no se considera femicidio, hay muchas víctimas por año, muchísimas, y a veces las terapias psicológicas, porque sos psicóloga, comunes, las que estamos acostumbrados, a veces no suelen resultar del todo, ¿no? Entonces estaba mirando que con un presupuesto no tan caro, tan grande, hiciste un proyecto increíble del cual quiero que le cuentes a la gente cómo con el turismo terapéutico pudiste encontrar grandes resultados. Yo ya sé el final de la historia, no la vamos a contar, vamos a dejar que lo cuente la protagonista que es Gemma Sáenz. Gracias por estar con nosotros y bueno, ¿cómo fue esto? ¿Cómo surgió esto? Y contame a ver un poquito para que la gente pueda ilustrarse sobre el tema. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por dar voz al proyecto, que fue un proyecto hecho por investigadores e investigadoras de la Universidad de Extremadura, en el que colaboraron otros investigadores de otras universidades, como la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid o la de Sevilla. Y al final fue un proyecto en el que lo que quisimos fue buscar maneras alternativas de trabajar con mujeres que han sufrido violencia de género. Se sabe que el turismo terapéutico tiene que el contacto, el mero contacto con la naturaleza tiene niveles o mejora el estado de ansiedad en personas que padecen ansiedad o en depresión en personas que tienen problemas depresivos. Esto se sabe que el hecho de estar en contacto con la naturaleza es positivo. Además, si le añadimos algo de actividad física, sabemos que también tiene un incremento extra sobre el bienestar de las personas que lo realizan. Por lo tanto, hacer actividades deportivas en la naturaleza es un marco ideal para mejorar la salud mental de las personas. Esto hay grandísima evidencia empírica al respecto que avala el hecho de hacer este tipo de prácticas. Además, la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, en sus nuevas indicaciones o en sus últimas indicaciones sobre el trabajo con mujeres que han sufrido violencia de género, apuntan el uso de terapias alternativas, aparte de las que están basadas en la evidencia, como puede ser el trabajo en el wilderness therapy, en la terapia de aventura, en la terapia a través del deporte en la naturaleza. Entonces, con todo este marco de referencia y junto con compañeras y compañeros expertos en cada una de las áreas, se nos ocurrió la manera de proponer un programa multicomponente. ¿Qué significa un programa multicomponente? Es la realización de un trabajo con víctimas de violencia de género mezclando dos terapias. Por un lado, la terapia grupal cognitivo-conductual, que es la terapia más tradicional que se hace cuando se trabaja a nivel grupal con víctimas de violencia de género y que ha demostrado que tiene efectos positivos en la autoestima, autoeficacia de las mujeres víctimas de violencia de género, pero como eso a veces tiene un alcance limitado, propusimos complementarla con actividades en la naturaleza, actividades de aventura, tipo
realización de barranquismo, realización de piragüismo, realización de actividades que implicaran a la mujer hacer algo físicamente y superar las limitaciones que ellas consideran que tienen. De hecho, combinando estas dos cosas, lo que hicimos fue un programa multicomponente que no se puede entender como dos terapias separadas, porque si en una de ellas, a nivel cognitivo, con las mujeres a nivel grupal, trabajábamos, que en este caso lo hacía yo como terapeuta junto con una coterapeuta, trabajábamos los límites corporales que nuestro cuerpo tiene para valorar objetivamente nuestro cuerpo y destruir aquellas ideas erróneas que tenemos sobre lo que no podemos hacer o lo que sí que podemos hacer, porque las mujeres que han sufrido violencia de género por culpa del maltratador que continuamente les ha dicho que no puede hacer muchas cosas, se ponen límites que realmente ellas no tienen. Si eso lo trabajamos a nivel cognitivo con ella, a nivel grupal, después quiero poner en prueba y quiero hacerles evidente que pueden hacer mucho más de lo que ellas creían que podían hacer, haciendo, por ejemplo, espeleología y metiéndose en una cueva con una capacidad muy limitada y en situaciones realmente que nos ponen al límite. Entonces, este tipo de terapia combinaba cada día el trabajo complementario entre la práctica cognitiva, la práctica psicológica y poner a prueba lo que habíamos visto a nivel psicológico en la actividad. Otro ejemplo, si un día estamos haciendo técnicas de relajación para ser capaz de hacer un control de nuestra activación fisiológica, después vamos a hacer un paseo en barca donde quiero que realmente pongamos en práctica esa respiración diafragmática o ese tipo de técnicas de relajación que hemos visto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una combinación de la terapia grupal y de la terapia más de aventura. Claro, esto tiene connotaciones o tiene características muy positivas. En nuestro proyecto lo hicimos a lo largo de 8 sesiones, fines de semana consecutivos, en las que las mujeres iban a un lugar privilegiado que tenemos aquí en Extremadura, que es el Valle del Jerte, pero que estoy segura que el Río de la Plata puede tener sitios que lo dupliquen y sitios que sean tremendamente agradables y estimulantes para hacer actividades parecidas. Entonces lo que hacíamos era primero hacer la terapia de grupo y después hacer la terapia de deporte. Pero claro, como la terapia de aventura implica tener que trabajar en grupo, implica que el hecho de que yo pueda saltar un barranco va a depender de que mi compañera con la que acabo de estar en terapia grupal me anime, incluso lo saltemos juntas. Va a tener elementos muy positivos que van a favorecer que la terapia psicológica funcione. Entonces, no es ir a un grupo a hablar con mujeres y hasta el fin de semana que viene no las vuelvo a ver, porque estoy en situaciones nuevas y en situaciones que yo creo que, aunque están totalmente controladas y son situaciones que hicimos con monitores expertos y monitoras, en el fondo son situaciones que consideramos peligrosas porque no estamos acostumbradas a hacer. Entonces, hacer eso junto con las personas con las que antes he contado mis confidencias o con las que he estado trabajando en determinadas situaciones de riesgo, pues lo que hacen es crear un clima de grupo muy fuerte que las mujeres valoraron como uno de los aspectos más positivos de la terapia. Después de estos 8 fines de semana trabajando con ellas, evaluamos los beneficios que este programa había obtenido y encontramos que tenía efectos positivos en la autoestima de las mujeres, en la autoeficacia de las mujeres, tenía efectos positivos en su imagen corporal, en un componente del autoconcepto, se ven mejor de lo que se veían, y tenía efectos positivos también en los niveles de depresión, y en los niveles de depresión fueron los efectos muy fuertes. Cuando os digo que tiene efectos positivos, ¿a qué me refiero? Porque esto se hizo con un grupo, a otro grupo solo lo evaluamos, de manera que pudimos comparar los efectos de las mujeres antes y después de pasar por el programa, a la vez que los efectos de las mujeres después de pasar con el programa con aquellas mujeres que no habían realizado la intervención. Por lo tanto, podemos estar a través de un proceso de aleatorización totalmente seguros de que nuestra intervención tuvo efectos positivos sobre esas mujeres. Entonces, tras estos resultados, que es necesario aclarar que se trata de un estudio piloto porque tuvo solo 17 mujeres integrantes, esto se debería ampliar con muchas más mujeres.
pero claro, dado el presupuesto reducido que teníamos y las limitaciones, pues se prefirió empezar por un grupo pequeño para ver si funciona. Pero ahora mismo estamos en el momento de contactar con las instituciones, tengo pendiente una reunión con las instituciones para intentar instaurar este programa que ha demostrado eficaz en las mujeres de todas las comunidades que lo necesiten. Además, también decir que de momento son resultados preliminares porque también medimos a largo efecto, es decir, después de pasados unos meses, cómo habían mejorado las mujeres, y ahora estamos analizando estos resultados para ver si se han mantenido esos iniciales efectos positivos. Pero a día de hoy podemos decir que los resultados que tenemos demuestran que el programa es efectivo, es eficaz y que parece ser que la terapia de aventura puede complementar de manera muy eficaz la terapia psicológica más tradicional. Incluso podríamos plantearnos el hecho de que puede ser, esto hay que comprobarlo, que se reduzca el número de sesiones necesarias en terapia grupal, lo cual aminoraría el gasto tradicional que supone una terapia cognitiva, que normalmente son muchas sesiones. Entonces hay que hacer un buen análisis de eficacia del programa, que estamos también en ello para comprobar esto, pero la realidad es que los resultados tanto de las entrevistas cualitativas como de los resultados cuantitativos que hicimos de este estudio piloto nos pone en la situación de poder decir que es un programa que ha mejorado mucho la salud mental de las mujeres que participaron en él. Una consulta, el criterio para la selección de las personas que fueron, porque es una pregunta que hablando con mi equipo de trabajo me decían, ¿y cuál fue el criterio de las personas, cómo las seleccionaron, para saber un poco el perfil de qué personas seleccionaron Claro. para este trabajo? A priori, se hizo una entrevista con las mujeres que mostraron su interés en participar, que el estudio se difundió a través de distintas casas, son centros donde acuden las mujeres víctimas de violencia de género, la Casa de la Mujer se llama, y a distintas asociaciones, y las mujeres que estuvieron dispuestas a participar contactaron conmigo y yo las entrevisté. En esas entrevistas se comprobó que cumplían los requisitos, los criterios de inclusión, que era el hecho de sufrir violencia de género, y que no cumplía alguno de los criterios de exclusión. Por ejemplo, mujeres menores de edad no podían participar porque necesitamos que fueran mayores de edad. Mujeres que tuvieran algún problema mental grave, por ejemplo, un trastorno de alimentación, podría ser contraindicado el hecho de que fueran a hacer deporte de aventura, ¿no? O que tuvieran un trastorno mental tipo esquizofrenia o trastorno bipolar. Eso requiere una atención mucho más especializada y puede dificultar su trabajo terapéutico habitual el hecho de que acudan a estas sesiones. Entonces, para buscar el beneficio de estas personas, pues decidimos que no tuvieran estos criterios de exclusión. También tenían que tener un nivel de castellano suficiente como para hablar con nosotras, con las terapeutas. Es habitual que haya en estos centros mujeres inmigrantes de muchas nacionalidades, pero si no eran de un país de habla hispana y no tenían un nivel suficiente para hablar, pues tuvimos que excluirla. Y a priori, que me acuerdo, a lo mejor se me escape alguno, que lo podría buscar si necesitáis la información más detallada, pero creo que esos eran los criterios de exclusión que utilizamos en el estudio. Algo muy interesante que dijiste en el Congreso es que la mujer comúnmente cuando sufre la situación de violencia de género, lejos de ayudarla, parece que está recordándole todo el tiempo que fue víctima de violencia de género, es peor, es aún peor, y esto como que le da una oportunidad de decir, bueno, venciendo determinados límites, como decías vos, genera una autoestima mejor, ya no está excluida desde el punto de vista social, está haciendo algo por sí misma y se olvida un poco del tema también, ¿no? Digo, no es que se olvide, perdona, capaz que no me expresé bien, pero aliviana un poco el dolor y va llegando, en cambio vos a la terapia grupal tradicional, voy a la terapia porque tengo un problema. Acá vas a la por terapia supuesto, eso es clave. Claro. De hecho, en las sesiones no se hablaba de violencia de género. Esto es algo muy importante. Yo, desde el momento uno en el que iniciamos el
tratamiento, el trabajo grupal con ellas, ni en las sesiones grupales, ni en las sesiones de aventura, yo mencionaba ningún tema relacionado con violencia de género. Ellas, de manera natural, a las que le apetecían, hablaban de su experiencia, de situaciones que en ese momento estaban pasando. Por ejemplo, si se acercaba una situación en la que tenían que ver al agresor y estaban mal, ellas lo expresaban. Pero las sesiones nunca iban encaminadas a hablar sobre la violencia de género. Sin embargo, como ellas no tenían esa presión de tener que hablar otra vez, porque lo que comenta, ¿no? Tantas veces hablan de la situación de violencia y se ven interrogadas o entrevistadas ante esta situación, que muchas veces otra vez tener que hablar del problema, si ellas no se sienten preparadas, es revictimizar, porque tiene que volver a revivir esa situación, reviviendo también todas las emociones negativas que llevaba asociada a volver a hablar de esa situación. Por lo tanto, como no existía esa necesidad, ellas vivían esta experiencia un poco como una liberación de la situación de violencia, aunque después tuviera efectos positivos sobre la situación que ellas habían vivido, pero realmente no, nunca ninguna estuvo obligada a hablar del tema. Lo que pasa que es muy curioso porque después, cuando tenían que hacer una actividad de aventura y a lo mejor tenían que saltar lo que tuvieran que saltar en esa actividad, decían, bueno, si yo no he podido con mi maltratador, ¿cómo no voy a poder con esto? Y saltaban, pero lo hacían de manera totalmente espontánea y no era algo que ninguno de los profesionales que trabajáramos allí hubiéramos evocado explícitamente, lo cual era como un respiro para ellas después de toda la situación. Muchas pues a lo mejor podían vivir en situaciones, ¿no? En situaciones donde estaban dentro de las instituciones de violencia de género, que no era el caso, pero podría ser, y ese hecho de salir de esa situación, por ejemplo, si lo implementáramos en una casa de acogida de Uruguay, si las mujeres salen por un momento de esa institución, salen un poco del marco de violencia de género, van al medio natural y aunque allí hablen de ello porque lo necesiten expresar, no se ven forzadas a hablar de esa situación, lo que puede ser para ellas verdaderamente aliviante, ¿no? Y evitamos esa reexperimentación que a veces pues, puede ser contraproducente cuando trabajamos desde otras perspectivas, que por supuesto es necesario y la terapia tradicional funciona y tiene evidencia científica, pero creo que podemos buscar otras formas complementarias de complementar este trabajo más tradicional para reforzar esa terapia y para eliminar las consecuencias negativas que puede llevar asociada. No sé que me quedó una frase que vos dijiste que dice, capaces de salir a la calle sin el miedo. Este, la verdad que eso es, ya es algo totalmente bueno, de buen augurio, digamos, de poder hacer este tipo de terapias. Yo trabajo mucho con el deporte y sé que el tema de hacer deporte por lo general genera en la mente, en el ser humano, la capacidad de la endorfina, bueno, todo lo que tiene que ver con... es como el antidepresivo natural el hecho de hacer deporte, ¿no? Pero acá estamos hablando de turismo, o sea, es deporte con turismo mezclado, donde está en un ambiente mucho más relajado, más descontracturado, pero al mismo tiempo en un ambiente de mucha adrenalina, de mucha endorfina, o sea, es como sería como una doble medicación natural, digamos, o sea, Totalmente, es una doble, es la interacción de la exposición a un ambiente natural, que ya si ahora nosotros nos vamos a la montaña, el hecho de estar en contacto con la naturaleza ya aumenta el bienestar, disminuye más el estar emocional, pero es que además la realización de deporte también lo mejora, entonces ahí jugamos. Y si además antes hemos hecho terapia grupal, pues ya es que estamos triplicando los efectos positivos. De verdad es súper interesante lo que yo pueda contar y los datos que ha arrojado los estudios son muy interesantes, pero haber estado con esas mujeres y haberles visto el antes y el después, eso es algo que es verdad que el equipo nos quedamos con ello, pero las mujeres cambiaron físicamente. La manera en la que vestían, pues terminaron vistiendo como con más colores, terminaban sonriendo más, eran las que empezaron y las que terminaron fueron mujeres empoderadas al final y fueron mujeres que habían conseguido hacer cosas que ellas nunca creían que habían sido capaces, ¿no? Algunas de las mujeres pues no les había dejado salir su maltratador de casa
o les había coartado la libertad, y verse en situaciones como las que se vieron es gratificante para todo el mundo, pero para esta población que son extremadamente vulnerables, pues es es un especial empuje para ellas. Entonces, por mucho que podamos hablar de los datos cuantitativos, yo tuve especial interés en hacer entrevistas individualizadas a cada mujer, que es todo esto que cuento, estamos en proceso de publicación en revista científica, porque realmente las entrevistas nos dan mucha más información que los datos, ¿no? Y que los datos numéricos. Y las entrevistas realmente son alentadoras porque realmente demuestran que el programa por ellas ha cambiado su manera de entender cómo viven. Y como tú bien dices, ¿no? Alguna de ellas decía pues, que ya no tenía miedo, que ya no tenía que estar mirando constantemente atrás, no porque el riesgo no sufra, sino porque se sienten más capaces de sus herramientas y de sus estrategias para poder enfrentar una situación de peligro, porque al final lo que les hemos estado haciendo durante todos los fines de semana es enfrentar a situaciones de peligro controlado, y eso les ha hecho creer en ellas mismas. Y estas mujeres ahora creen más en ellas mismas que lo que creían cuando no habían hecho el programa. La verdad que excelente lo que me estás contando. Me quedo muy contento por esa experiencia que tocó vivir, que realmente ha sido removedora para ti como profesional. Me imagino que muy gratificante. Y saber que este proyecto que planificaron con tu grupo se llevó a cabo y que tuvo un éxito. El éxito fue el resultado que estamos viendo. Y bueno, te felicito antes que nada por la valentía de encarar este tema de esta manera, porque hay que tener valentía para hacer cosas, para crear y para poder animarse a ir a más y no quedarse solamente con lo tradicional, que está bueno, pero también innovar y poder animarse a otras cosas. Así que, de mi parte, felicitaciones y ojalá que esto se replique en toda España, en toda Europa y después en toda América, en todo el mundo, porque la verdad que es un proyecto, a mí que me encanta el deporte, lo recomiendo siempre como forma de vida. Imagínate que acá se mezcla algo, un drama que está pasando en nuestra sociedad en todo el mundo. Una de cada 3 mujeres son víctimas de violencia de género en este momento. Con el tema de la pandemia se ha dado un tema muy... violencia hacia las mujeres, hacia los niños, algo muy grave. No sé si en España ha sido igual, pero acá en Uruguay ha sido terrible. Nosotros estamos viviendo, estamos como el tema de que acá estamos en verano, como que acá está todo abierto y parece que estuvimos a contrapelo de lo que pasa en el resto del mundo. Estamos todos con una tercera dosis, la gran mayoría de la población, casi un 70% de la población está con una tercera dosis de Pfizer. En Uruguay por lo menos, en Argentina otra vacunas. Y está controlado el tema de la pandemia acá por el momento. Los casos de COVID que hay son más bien casos, si bien hay fallecimientos, no es en la gran escala que hubo en el invierno. Entonces ahora estamos viendo lo que está pasando en España, inclusive el técnico de la selección uruguaya, que no pudo venir a Uruguay, Diego Alonso, porque tenía COVID y estaba en España. La pandemia, ¿ha aumentado los casos de violencia de género también ahí en España, en Europa? Claro, al final la pandemia lo que ha hecho, y sobre todo si nos remontamos a la peor época, ¿no? A marzo de 2020, donde nos encerramos en nuestros hogares, para esas mujeres que se encerraron con sus maltratadores, no fue una pandemia, fue una tortura, porque estaban continuamente encerradas y los respiros que podían tener en su vida normal, pues se anularon. Y además estábamos en una situación altamente estresante donde la pareja, el maltratador, podía haber perdido su trabajo o verse vulnerable, y todos los que nos dedicamos a esto sabemos que quien paga todos los problemas que pueda tener el maltratador es la mujer maltratada y los hijos. Por lo tanto, en esa situación de la pandemia para las mujeres que sufren violencia de género, fue una situación altísima de vulnerabilidad, y han habido muchos casos de violencia de género, de asesinatos y de casos que no sabemos porque no han terminado en asesinato, pero que han sufrido y que siguen sufriendo mucho. Cierto es que en España ahora volvemos a estar muy mal en relación con la pandemia, hay muchos contagios. También es cierto que la vacunación aquí también es un éxito, por lo tanto, pese a que hay muchos contagios, las tasas de mortalidad no son tan elevadas como lo fueron en momentos anteriores, pero que cualquier abismo de posible vuelta a un confinamiento parcial o total
a mí me pone los pelos de punta en relación con las víctimas de violencia de género. Y lo que antes me has comentado del proyecto, desde luego, Gustavo, para mí ha sido la mejor experiencia de mi vida, sin ninguna duda. Yo lo he disfrutado como investigadora, como psicóloga, porque yo también me dedico al trabajo con víctimas, y como mujer. Lo he disfrutado en todas las esferas y de hecho mi gran lucha ahora es para que esto no se quede en un papel y para que esto pueda replicarse en todas las partes del mundo, porque al final mi objetivo es que cualquier mujer que haya sufrido violencia de género se pueda beneficiar de los efectos positivos de lo que las investigadoras e investigadores vamos intentando demostrar, porque si no, ¿qué sentido tiene nuestro trabajo, no? Además por lo que pude leer, porque te puedo escuchar en Congreso, pero también pude leer, después informarme un poco más, esto se puede aplicar a cualquier ciudad, señor, señora que me está escuchando, a todos los gobernantes que también nos están escuchando, de todos los partidos políticos, no importa qué ideología. Eso es lo que tiene de bueno esto, que no importa la ideología, no importa de qué sector político pertenezca, no importa en qué ciudad del Uruguay o de la Argentina o de cualquier país de Latinoamérica, hay un valle de Ejerte, hay un lugar similar, hay una playa, hay un lugar donde se puede escalar un cerro, una montaña, lo que sea, hay un lugar donde se puede hacer de repente correr, playas, bosques, en todas las ciudades del mundo hay ciudades, pueblos, villas, o sea, se puede replicar y adaptar a cualquier parte del mundo. Eso es lo que yo vi. Y por eso me interesaba esta charla, para que sepan que es algo que no es costoso, porque no voy a dar la cifra porque no me interesa. No es costoso el plan, el piloto que hizo Gema, pero no es costoso, no empecemos con la mentalidad de tercer mundo, de que no se puede, no, se puede llevar a cabo, es algo totalmente innovador y me encanta poder traerlo como aporte para nuestra querida sociedad rioplatense, esta experiencia tan linda que ha tenido Gema. Y como dije, en cualquier parte del mundo, de acá de habla hispana, de Latinoamérica, nos están escuchando, hay un Valle del Jerte, hay un lugar específico. En cada ciudad tenemos un lugar, un rinconcito, un pulmón donde podemos respirar, donde Montevideo, por ejemplo, te cuento, que es donde estamos nosotros en este momento, es una ciudad que está volcada al mar, todas playas, muy parecida a lo que vendría a ser Galicia, por ejemplo, una cosa muy pintoresco, y tenemos somos uno de los países que tiene más costas de playa. Todo el país con costa de playas y rodeado de ríos. Estamos entre Uruguay, entre Argentina y Brasil, en el medio como un corazoncito, y tenemos todo el río de la Plata, el océano Atlántico, el río Uruguay que limita con Argentina, tenemos ríos que limitan con Brasil, o sea que lugares espectaculares hay en Uruguay, es un país turístico, toda la región viene a veranear a Uruguay. Entonces, y en Argentina tenés lugares espectaculares, como te diría que el sur de Argentina, pero también en cada una de las provincias argentinas, que son gigantes, hay lugares específicos que no tienen por qué ser el Valle del Jerte, pero sí la metodología se puede aplicar igual. Por eso me interesaba muchísimo y bueno, según lo que estoy escuchando, se puede replicar en cualquiera de estos lugares. Por Como... supuesto que sí, es cuestión de voluntad política. Los lugares y las actividades y la terapia y las condiciones, todo se puede adaptar. El único requisito es que quien puede disponer de los recursos, distribuir los recursos, decida apostar por alguna idea innovadora en vez de replicar lo mismo siempre, que además muchas veces ni se demuestra la eficacia de si lo que estoy haciendo funciona. Simplemente tendemos a seguir haciendo lo que sé hacer sin plantearme si lo estoy haciendo bien o si funciona, que a veces es que no es que la persona no lo haga bien, simplemente pues que no, por cualquier razón no está llegando a la gente como tiene que llegar. Por lo tanto, Gustavo, por supuesto, es cuestión de voluntad y cualquier agente político que tenga ganas de intentarlo, aquí estamos para poderlo adaptar de la manera que funcione y que se ajuste a los resultados obtenidos sin ningún problema. Bueno, te cuento que esta entrevista yo se la voy a entregar a personalidades de diferentes partidos políticos para que la estudien y que obviamente le va a pasar tu contacto y ojalá que tenga buena receptividad aquí en Uruguay. Y sé que la gente de Revolución de Argentina, que es una radio muy pro en el sentido de que todo este tipo de temas le gusta promocionarlo, también lo va a hacer. Así que bueno, aquí en Uruguay estamos por la metro.com.uy para todo Uruguay y en Argentina estamos en este momento por Radio Revolución y bueno, estamos llegando a toda la hispana porque
son radios que se escuchan en toda Latinoamérica. Una última pregunta que no tiene nada que ver con el tema, pero no puedo escapar porque es una polémica que quizás ustedes la hayan resuelto. Y nosotros capaz que en esa... es una polémica que no tiene nada que ver con el partido político porque de todos los partidos están confrontados esto. Acá en Uruguay pasa mucho que cuando hay una persona que sufre violencia de género, violencia doméstica, al agresor se le pone una tobillera electrónica y a la mujer se le pone un policía a las 24 horas del día. Y hay como una revisión de ese tema de que por qué no ponerle la vigilancia al agresor en vez de a la mujer. Esa es la polémica que hay hoy en día. Hay como dos escuelas, ¿no? Algunos que dicen, bueno, ¿por qué a la mujer las 24 días la estigmatizamos, que la seguimos todo el día con el policía y no seguir al agresor? Bueno, es una polémica que se está dando en este momento en todo el Río de la Plata. ¿Y qué postura tendrías tú al respecto? Pues es muy interesante lo que planteas. De hecho, aquí en España la medida que hay en las 24 horas hasta que se lleva a cabo el juicio rápido es meter en prisión preventiva en el calabozo al agresor, ¿no? Y también ha sido muy polémica en cuanto a coartar la libertad de una persona que aún no ha sido juzgada. Y creo que es un poco lo mismo y a la mujer se la pone en custodia cuando se considera que el riesgo es alto tras la valoración que hace la policía o la Guardia Civil. Más o menos es la misma polémica. Tenemos que ser conscientes de que las mujeres en las 24 horas posteriores a la denuncia están en riesgo extremo como consecuencia de haber denunciado. Puede despertar la ira del agresor y esto puede hacer o puede provocar agresiones, incluso asesinatos. Por lo tanto, hay que extremar la seguridad de la mujer en esos casos. Por lo tanto, todo lo que vaya de la mano de poner o intentar controlar la movilidad del agresor, pese a que este aún no sea un agresor, porque esté en periodo de valoración o de juicio, hay que entenderlo como medida preventiva, ya que el número de casos en los que las mujeres sufren peligros y agresiones tras la denuncia son muy elevados. En cuanto al hecho de poner vigilancia a la mujer que coarta la libertad o cuando hay que trasladarla a un centro de acogida, ¿no? O hay que moverla de ciudad para prevenir posibles asesinatos, pues totalmente cierto que estamos privando de libertad a la mujer que ya ha sido víctima durante la agresión, durante todo el periodo de su relación, por supuesto. Y en un mundo ideal, cuando consigamos avanzar en la erradicación de la violencia de género, esto no será necesario. Pero a día de hoy, dado el peligro que sufre la mujer, cuando le preguntemos a ella qué es lo que quiere, ella primero va a querer su seguridad y la de sus hijos. Cierto es que desde nuestra perspectiva en casa podemos pensar, se está privando su libertad, pero y se está privando sus movimientos y está siendo continuamente vigilada. Pero es tal el miedo que muchas de esas mujeres sienten que ellas son las primeras que se van a sentir más tranquilas en el caso de que haya un policía o una patrulla cuidando que no se acerque el agresor. Por eso, para mí sería importante primero que ella haga una valoración real del riesgo, que ella una valoración subjetiva y a lo mejor nos replantea lo que nosotros pensamos escuchando cómo la víctima se siente. Ahí va. Bueno, le recordamos a todas las personas que están escuchando este programa que pueden acudir en este momento si tienen algún problema de violencia de género a cualquiera de las líneas que tienen tanto las organizaciones gubernamentales como locales, líneas de vida, líneas de violencia de género, que acudan, que por favor llamen. Hay líneas que son totalmente gratuitas y nosotros inmediatamente después de la entrevista vamos a pasar una por una de esas líneas para que las personas puedan, en caso que tengan algún inconveniente, consultar con un psicólogo, con un especialista, tanto en Uruguay, Argentina, como cualquier país del mundo, porque no hay que callarse, sino que hay que hablar, hay que denunciar y hay que tener la valentía también para poder cada uno de nosotros, cuando hay una situación de esta, yo sé que es delicado, pero por lo menos charlar con una persona que te pueda asesorar y que te pueda sacar adelante. Como estamos en la noche, y comúnmente la noche es para escuchar la radio, la gente escucha la radio de noche, y muchas mujeres nos están escuchando en este momento, está bueno que consultan, si tienen algún inconveniente, consulten ya mismo, no duden, hay líneas las 24 horas del día,
en todos los lugares del Uruguay, en todos los lugares de la Argentina, así que acudan, es buscar en Google, yo voy a pasar un ratito las líneas, pero acudan en Google y nomás que aparecen enseguida las líneas de vida, línea azul, hay varias líneas acá en Uruguay, en Argentina también, así que bueno, le recomendamos eso porque estamos tratando el tema y de repente le resulta el interés de quien está escuchándolo poder acudir a una asistencia ya en este momento. Así que siempre es bueno cuando hacemos este tipo de entrevistas también ayudar y colaborar. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de las Palas No Son de Palo. Y además, desearte para ti y para tu familia una muy feliz Navidad, ya que se viene la Navidad. Estamos muy cerquita. Estamos a 2 días que se viene la Nochebuena. Se viene la Navidad. Se viene, bueno, toda la magia de la Navidad que trae un poco la reunión de la familia. Y bueno, esperemos que sea una Navidad sin violencia de género, con mucha alegría, que disfrute de la familia de estar junta. Y bueno, desearte una feliz Navidad para ti, para los tuyos. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Antes de nada, que creo que no lo he dicho, bueno, que tengo que comentar que el proyecto que desarrollamos, lo desarrollamos dentro del plan propio de la Universidad de Extremadura y fue cofinanciado por la Diputación de Cáceres. Es un dato importante que me gustaría añadir antes de acabar, pero que creo que es importante, ¿no?, hacer referencia a la fuente de financiación. Y bueno, os deseo a todos muy buenas Navidades y sobre todo pues que siga habiendo ese interés que has mostrado desde el minuto 1 en la violencia de género y en su erradicación, y muchas gracias por dar un espacio a este tema y cualquier otra cuestión que queráis consultar conmigo, yo estaré encantada. Bueno, vamos a escuchar a continuación un tema musical que a la gente le gusta mucho, un grupo uruguayo que se llama No Te Va a Gustar, se llama así el grupo No Te Va a Gustar, que es muy conocido en toda Latinoamérica, y que muchas mujeres hicieron una canción que se llama Ni Una Menos. Vamos a escuchar ese tema que está interpretado por todas mujeres famosísimas de América Latina. Vamos a escuchar ese tema y seguimos con el programa. Muchas gracias, Gemma. A ti, hasta luego. Feliz Navidad para ti y los tuyos. Feliz Gracias. Navidad.